Ujú. Bien, queridos hermanos, hoy día es martes 6 de enero, martes 6 de enero. El título de nuestra lección, hermanos, ahí está en la pantalla. Ahora sí, a participar, hermanos, prendan micros, pregunten, comenten. A ver, en primer lugar, confirmen si se ve la presentación, denle lectura al título, hermanos. A ver, por favor. A ver, prenda su micro y lea, hermano. A ver, hermano, hermana que está ahí en la sala. Participe, hermano. ¿Qué dice ahí el título? Dice hermanito, el discernimiento espiritual aplicado. Amén, amén. Ahí está. Gracias, hermana. El discernimiento. ¿Qué cosa es discernimiento? Dice. Discernimiento espiritual y aplicado, dice. Aplicado. Discernimiento espiritual aplicado. ¿Qué es eso, hermanos? A ver, participen, hermanos. Vean el diccionario, el Google. ¿Qué cosa es discernimiento, hermanos? Y discernimiento espiritual y aplicado. Por favor. Hermano A justo, ver. Por favor, participe, hermana. bueno, discernir es entender, ¿ya? Y bueno, espiritual sabemos que se refiere a las cosas de Dios, de eso estamos hablando. Cuando habla de el discernimiento espiritual aplicado, se refiere a que entendamos por qué, el porqué de muchas cosas. Estudiando la lección, más o menos se entendía eso. Muchas veces, y perdón, porque uno dice, tiende a decir esto, ¿por qué? Pero en realidad es el para qué. ¿Por qué el Señor permite tales situaciones? ¿Ah? No es por qué, sino que es para qué la permite. Todo lo que el Señor permite en nuestra vida tiene un propósito, y ese propósito siempre tiene que ver con nuestra salvación y la salvación de las almas. El Señor nos usa en ciertas situaciones o permite que estemos en ciertas situaciones. La otra vez hablábamos con mi hermano Tomás, que él siempre ha tenido problemas allí del riñón, lo operaron una vez y otra, y y tiene que seguir esperando otra operación más. Y él me decía, pero que cada vez que él ha ido allí al hospital, se ha encontrado con gente con quien ha podido compartir la palabra y se siente gozoso porque el Señor lo usa en esa situación. Y recuerdo que cuando yo fui operada de mis pólipos en la nariz también, no se le pude dar todo el mensaje a esa persona que estuvo allí al lado mío. Entonces, de repente decimos, ¿por qué demora tanto esta operación? Y es que el Señor a veces tiene un propósito y el propósito es que en tal día, en tal momento, uno esté allí para tal persona, ¿cierto? Para poder darle el mensaje. O sea, si nosotros tratamos de buscar una respuesta en ese sentido, una lógica en ese sentido, vemos cómo Dios nos utiliza en todo momento para honra y gloria de su nombre. Y deberíamos dejarnos usar, permitir que el Señor nos use para hablarle a otras personas. Deberíamos estar siempre listos para dar testimonio de la palabra, porque vemos que hay gente que está sufriendo a nuestro alrededor y a veces nosotros vamos como caballitos y esto es cierto como estos que corren en las carreras, que tienen como, ay, ¿cómo se llaman estas cosas que le tapan los ojitos y solo le permiten ver hacia adelante, le tapan los costados? Así mismo a veces nosotros andamos por la vida, así, solamente caminando derechito hacia adelante y no nos fijamos alrededor. A veces a nuestro lado hay alguien llorando, hay alguien triste, y el Señor llama nuestra atención hacia esas personas para que podamos hablarles. A veces una persona habla mucho, y también nos permite, ¿cierto? Abre una puertecita para que podamos hablarle. Todo en esta vida, ¿cierto? El Señor usa para que nosotros podamos dar el mensaje. Entonces, allí debemos tener el discernimiento espiritual para poder aplicar eh, en el momento, ¿cierto? El que el Señor nos dice, mira, allí o en este momento, o si a lo mejor no tenemos un momento, ¿cierto? Entendamos por qué estamos viviendo otra situación. Recordábamos lo de un pastor que estuvo
estuvo preso. Nuestro mismo Marno Marcelino dijo que lo habían tomado porque hay muchas personas con su nombre y el Señor tenía un propósito para él en ese momento. Entonces, eso es lo que debemos entender y aplicar. Muy bien, hermana Mónica. Sí, pues, ¿no? El discernimiento, ¿no? Discernimiento, comprender, ¿no? A veces dice, uno puede preguntar a Dios, pero ¿por qué esto, Señor? Y si lo que nos está pasando también, alguna circunstancia de repente difícil, entonces, pero pues, ¿por qué uno se queja, no? Pero dice que no, no debemos hacer esa pregunta, sino ¿para qué? Sino hay que preguntar, ¿para qué, Señor, estoy pasando esta circunstancia? ¿O para qué esto está pasando, no? Eh, y utilizarlo, no, para bien, esa circunstancia, ¿no? Para bien, o Dios mediante, ¿no? Entonces, el discernimiento, como dice nuestro hermano, ¿no? Entender o comprender, ¿no? Las cosas que están sucediendo y tomar, pues, también decisiones, ¿no? Acertadas o correctas. Muy bien. Entonces, hermanos, bueno, siéntate libre, hermano, de participar, preguntar, comentar también. Vamos a entonces ver lo que dice la lección de escuela sabática para hoy día. Estamos hablando, hermanos, de los filipenses, o sea, las personas que Mm, vivían en Filipos, ¿no es cierto? Entonces, los filipenses, hermanos, comprensiblemente se angustiaron, dices, ellos los filipenses se angustiaron cuando supieron del encarcelamiento de Pablo. Pues, claro. Así que, hermanos, no sé si nosotros, por si tenemos un pastor que está predicando por aquí y por allá y lo encarcelan. Yo no sé qué tendrías preocupación, qué pensarías, no sé. Justamente de eso trata la lección. Vamos a ver justamente las reacciones que hay, ¿no? Y sobre todo, no apliquemos a nuestras vidas cómo reaccionamos nosotros. Digamos a nuestro pastor de nuestra iglesia que él está predicando, está haciendo las cosas bien, pero lo llevaron a la cárcel, pues. ¿Cuál sería, hermano, hermana, tu actitud? O sea, ¿cómo reaccionarías tú? ¿O cómo estás reaccionando? Porque pueden estar pasando circunstancias, digamos, hay el anciano de iglesia, no sé, algún hermano está enfermo, está grave, enfermo. ¿Cómo reaccionas tú, hermano? ¿Cómo estás reaccionando, no? ¿Cómo reaccionas, no? Eh, no sé, si quieren participar, a ver, participen. ¿Cómo reaccionamos frente a cualquier circunstancia que nos pasa o está pasando, pues también a, a alguien, ¿no? En este caso, los filipenses, dice aquí, se angustiaron, ¿no? Porque Pablo estaba en la cárcel, ¿no? Entonces, Eso es el comentario que dice aquí, ¿no? Los filipenses se angustiaron. Pero vamos a ver un poco más, ¿no? ¿Cómo es eso de que se angustiaron, ¿no? O Hermano, alguien se alegró. A ver, sí, hermano Celso, por favor, participen. lógicamente como humanos carnales, el ser humano nos angustiamos si pasa alguna cosa, ¿no? Pero en este caso, Pablo estaba contento, feliz, a pesar de que estaba con cadenas, barrotes, y luego, pero no se limitó a predicar, enseñar, porque le esperaba la muerte seguramente también. Él no se limitó a tener miedo, sino que predicar, difundir el Evangelio. Ese era su meta. Por tanto, esa era su fe. Para esto ha sido llamado. Esta era su misión. Y ahí en 2 Timoteo 3:12 dice, los que piadosamente siguen serán perseguidos. Al mismo tiempo, ahí mismo 4:2 dice, a tiempo, fuera de tiempo, predicar el evangelio.
porque para esto ha sido llamado, para esto ha sido apartado, para esto ha sido santificado, para esto ha sido separado. Por tanto, su misión tiene que cumplir. Venga lo que venga por delante. Qué fe, hermanos queridos, tan abarcante, tan seguridad que tiene él del Evangelio, conocer a Cristo, ¿no? Esto debe ser para nosotros también, debemos ser como este hombre que no tenía miedo de nada, por cierto, es excepcional en conocer a Cristo, ¿no? Esto es la fe abarcante. Y bueno, para nosotros también. Gracias, hermano Paulo. Muy Hermano, bien, muy bien, muy bien. Muy bien, hermano Celso. Bueno, Sí, pues buenos sí, días, sí, participe, buenos días. hermano. Sí, el tema de hoy es el discernimiento espiritual aplicado. Jesús escogió a Pablo porque conocía sus habilidades, sus capacidades, siendo aún que era un enemigo de él inicialmente. Conocía sus capacidades intelectuales, morales, espirituales, prácticas, etcétera. Y ¿por qué? Porque Pablo tenía una, dice, ¿no? El discernimiento intelectual es una madurez para razonar, entender eh, un acto, sus consecuencias. El discernimiento espiritual es la capacidad de distinguir lo correcto de lo incorrecto, guiado por principios éticos religiosos. Y el discernimiento práctico es aplicar la inteligencia y la sensatez para elegir la mejor opción en la vida diaria, escuchando el corazón, evaluando pros y contras y buscando consejo. Entonces, aquí Pablo dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Entonces, él dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en todo el pretorio y a todos los demás. Él predicó ahí donde estaba, con las personas que le rodeaban, y también él ejercía ese discernimiento para, para tomar las mejores decisiones de acuerdo a su objetivo, porque era una persona con muchas capacidades y utilizó esas prisiones para poder hacer esas tesis doctorales que son los evangelios, con la guía de Dios, por supuesto, las epístolas a los filipenses, colosenses, tesalonicenses. No, incluso Colosenses no lo escribió, no conoció a los colosenses, pero a través de Epafras se llevó el mensaje. Entonces, él con todas las habilidades que Dios le dio y le reconoció, logró hacer todas esas tareas. Incluso yo recuerdo, hermanos, que en Japón, me parece, existen unos lugares que son prisiones y la gente paga para ir ahí. Yo recuerdo que mi esposo conseguimos en Lima una casita de adobe que era soleada, era casita, no había ahí gente alrededor, solamente una hermana que era la dueña de casa que tenía entrada. Y eso, y mi esposo comentaba, me hizo bien estar ahí, porque era como una cárcel, esa casita, era soleada, tenía claraboyas, pero parecía una prisión. Ahí estuvimos 5 años y allí él hizo su tesis doctoral. Así también Pablo, con toda el poder que le daba el Señor, imagínense todo lo que pudo hacer gracias al Señor. Esos libros que estamos leyendo hoy día, eso es el discernimiento espiritual que ejerció Pablo para poder hacer la obra de Dios. Sería mi comentario, hermanos.
muy bien, gracias, hermana Melea, ¿no? Por su participación. Sí, pues, hermanos, discernir es entender por qué está pasando las cosas. Entender, ¿no? En este caso, como dice nuestro hermano, no, Pablo entendía lo que le estaba pasando. No, o sea, eso es discernir, ¿no? Entender qué cosa es lo bueno, qué cosa es lo malo. Y en función a eso, uno toma decisiones. Es muy importante, ¿no? Que a través del Espíritu Santo podemos discernir, Y entender. también, sí, también hermanos, en la vida diaria, cada uno de nosotros tenemos retos, dificultades, situaciones complicadas que no sabemos cómo resolver. Y la Biblia nos guía si queremos casarnos, para si no obedecemos lo que el Señor dice a través de las Escrituras, tomamos malas decisiones. Si queremos trabajar, si queremos comprar, si queremos hacer cualquier actividad, con la guía del Señor podemos lograr. Pero existe un momento en que debe haber silencio y nos comunicamos con el Señor y vemos los pros, los contras y vamos resolviendo los problemas que se nos presenten, pero más aún si tenemos un discernimiento espiritual frente a los problemas que tenemos, cómo los podemos resolver para bien, porque para todo cristiano todas las cosas les aprovechan para bien. Entonces, poder ejercer, es muy interesante el tema de hoy, porque eso nos sirve también a nosotros en nuestra vida personal para poder tomar decisiones en nuestra vida y poder solucionar problemas en nuestra vida normal como ciudadanos y también como cristianos, que todo debe ir junto, unido. Gracias, hermano. Muy bien, muy bien, muy bien, hermana. Sí, pues, hermanos, así como dice nuestra hermana, necesariamente la Biblia tiene que estar allí, la palabra de Dios, para poder discernir en base, pues, no a lo que dice la palabra de Dios. Y anoche, por ejemplo, yo escuchaba un mensaje, ¿no? Justamente interesante, ¿no? Y hablaba de un hermanito joven de la iglesia en un determinado lugar, porque el predicador nos contaba ese testimonio que lo llamaron a él, esa familia, porque el hijo, o sea, un hermano de la iglesia, un joven, se quiso quitar la vida, se envenenó, pero no murió, ¿no? Entonces lo llamaba, pero el papá estaba preocupado, los papás preocupados, pero no decía el por qué se había envenenado, o se había tomado veneno. Estaba preocupado, pero como era amigo, el que nos predicó anoche, pues decía, tuvo que ir bueno, viajar, ¿no? Le pusieron el pasaje y todo, pues y se encontró allí. Entonces, al conversar con el joven, ¿no? Y ya en otro lugar, dice ahí por la plaza, bueno, conversando, le dice el por qué. Porque este joven, pues, había tenido su novia y había comprado un ramo de flores para entregarle, para pedirle, ¿no? Que puedan casarse y todo. Y cuando le encuentra a la joven por allí, estaba besándose con otra persona y ahí, y entonces él lo ve todo eso, pues se le cayó, pues o lo botó, no le cayó, ¿no? Las flores de la mano, triste y esto, aquello. La chica, pues ni siquiera se acercó ni dijo disculpa, nada, ¿no? Entonces él se fue a su casa y se tomó veneno, pues hermanos, se tomó veneno. Esa había sido la situación, ¿no? Y entonces, lógicamente, que el hermano que está conversando con él le dice, pero ¿por qué ha sucedido esas cosas, no? Y hermanos, el asunto es de que, y le dice, pues, si la hermanita, ¿no? ¿Cómo que se comporta de esa manera? No, en realidad no es bueno, el joven dice que no es hermana, no es de la iglesia, le dice. Entonces le dice, ¿dónde está pues tu discernimiento? Le dice, ¿qué dice la palabra de Dios? O sea, ¿y dónde has conseguido esa novia? Le dice, en una discoteca. Ahí estaba entre los parantes, prácticamente sería pues una chica, ¿no? Que vende su cuerpo por allí. Entonces él se habrá enamorado, pues allí, hermanos, ¿no?
Y él pensaba ahí formar su familia, pero él no, cuando están conversando, dice, uno trata de justificar, hermanos, lo que hace. Pero dice, la persona, esta joven, tal vez sea pues así, lleve esa vida, ¿no? ¿Qué puedo decir? Poder decir, ¿no? Insensata, si ella no discierne. O sea, según su concepto, esa es su forma de vivir. Sería perdonable, pero tú, que eres un hermano de la iglesia, conoces el consejo de Dios, no os unáis en yugo desigual. ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? O sea, o sea, tú eres peor que ella, ¿no? O sea, es peor que un insensato. ¿Cómo has podido tomar esa decisión? O sea, es así, hermanos. Uno no discierne, no se da cuenta lo malo que uno está haciendo, hermanos. O sea, no tiene discernimiento, no está discerniendo. Entonces, hermanos, eso es importante ahora, hermanos. Frente a lo que le está pasando a Pablo, entonces vamos a ver que los hermanos reaccionan de una y otra forma. Unos pues comprenden las cosas que están sucediendo, hermanos, y eso les anima a predicar más todavía que por razón de la palabra de Dios, pero otros no comprenden, no disciernen bien, y entonces más piensan que es una carga o piensan que es, quién sabe, hermanos, que otros pensamientos ya han empezado a predicar ya en contra de Pablo, ¿no? Predicaban sí a Cristo, pero haciendo ver mal. Es como lo que le pasó a Job, hermanos, ¿no? ¿Qué le pasó a Job? Está pasando pruebas. ¿Y qué hacen los hermanos de la iglesia de ese tiempo? O no, las personas, ¿no? Que le conocían a Job. Empezaron, no tenían discernimiento, pues, hermanos, y creían que eran lo máximo en la palabra de Dios. Y como dicen, de repente nosotros somos así. Dicen, habrás pecado, pues, ¿por qué te va a venir esa enfermedad a ti así terrible? Estas desgracias que te han venido, tus hijos han muerto, entonces simplemente tú habrás pecado, pues es consecuencia de tu pecado. Eso, hermanos, se dan cuenta, como decía nuestra hermana Mónica también, a veces no entendemos, ¿no? O sea, no estamos, no discernimos bien y entonces juzgamos o prejuzgamos y así vamos a ver en la lección que predicaban. Hermano, Sí, sí, participa, hermano. Proverbios 14:12 creo que dice, hay caminos que al hombre parece bien, pero es camino de muerte. Ese joven que estás diciendo, hermano, parecía camino bien, pues la chica filistea que ha escogido, en vez de que ella muera, el hombre, el hermano joven, siendo adventista, no tiene discernimiento y quiere morir. ¿Cómo es esto, hermano? Puede pasar con nosotros también. Ahí entra discernimiento. ¿Quién es superior? ¿Cuál es que tiene mayor potencia para que nosotros podamos escoger, hermano? El Evangelio, hermano. Conocer a Cristo es lo máximo que cualquier otra cosa en este mundo. Esto es discernimiento. Gracias, hermano. Muy bien, gracias a ti, hermano Celso, por tu participación. Sí, pues, hermanos, así que este hermano nos predicó anoche así, y entonces nos hablaba acerca de Moisés también, ¿no? Respecto a los planes que tenía Moisés, ¿no? Tal vez entrar a la Canaán terrenal, vivir allí, ya pues feliz, ¿no? Ya descansar de tanto trabajo que ha hecho por el desierto, llevando al pueblo de Israel. Tal vez era su pensamiento ese, su plan de él era ese humanamente pensando, ¿no? Pero el plan de Dios, hermanos, él nos habló acerca de que los planes de Dios son mejores que nuestros planes. ¿Cuál era el plan de Dios? Le dice, sube, creo que al monte Nebo, le dice, ¿no? Sube a ese monte y vas a morir, le dice. Miren el plan, ¿no? Que a nosotros nos diga, no, bueno, mañana vas a morir, alístate justo, me dice, ¿no? Entonces, pero yo quiero vivir, quiero seguir predicando, como Ezequías, no sé qué rey había, que Dios le dijo así, pues no, vas a morir, alístate y vas a morir. Entonces él dijo, no, yo no quiero morir, yo he sido un fiel a ti, un fiel creyente en ti, que he hecho todas las cosas bien. Se ha puesto a llorar como un niño, ¿no? Bueno,
A veces nosotros no queremos seguir los planes de Dios y entonces pues le dio 15 años más y en esos 15 años, hermanos, pues se perdió, pues este rey se perdió. Y también engendró un hijo, el rey más malo, ¿no? Que fue en Israel, engendró en esos años. Entonces, a veces queremos evidenciar que siempre Dios tiene razón y que lo que nuestros planes son, no son razonables. Así que nos habló de Moisés, no, y Moisés sí discerne bien, sube, pues, hermanos, al monte a morir. Y murió, pues, hermanos. Miró, contempló todo, Dios le mostró todo, y murió, pues, hermanos. Pero después, hermanos, pues el diablo quiso apoderarse, ¿no es cierto?, de Moisés, como que cometió un error de mostrarse como Dios en cierto momento, ¿no? Al golpear, ¿no?, la roca, ¿no? Se puso en lugar de Dios. Bueno, pero el asunto es de que el diablo quería apoderarse, ¿no? Pero Dios, no batalla allí y resucitó pues a Moisés. ¿Y dónde está Moisés? Está en el cielo. Se lo llevó Dios al cielo. Entonces, el plan de Dios siempre es mejor que nuestros propios planes. Pero a veces uno así se encapricha, ¿no? Y eso a veces Pablo discierne por eso, ¿no? Pablo discierne, hermanos, de ese hecho de estar en la cárcel. Él sabe que Dios está bajo el control y que nosotros, los cristianos, somos como, o sea, cristianos, pues, hermanos, como el cordero que quita el pecado del mundo. El cordero, ¿para qué era, hermanos? Era para ser sacrificado. Y nosotros, los cristianos, somos como corderos también para ser sacrificados. ¿Por quién? Para predicar el evangelio, mostrar el amor de Dios. Entonces, un cristiano es eso. Entonces, uno tiene que discernir que él sabe, ¿no? Y que Dios tiene control y que todas las cosas que nos pasan está bajo el control de Dios. Así que, hermanos, eso del discernimiento es muy importante. Por eso dice aquí, vamos a seguir leyendo, dice, ahora su trabajo, pues, de Pablo no estaría seriamente limitado, ya que no podía viajar, predicar, visitar las sinagogas para enseñar acerca de Jesús como el Mesías, ni establecer iglesias. Por ello, ¿qué han hecho, hermanos? Entonces enviaron pues a Epafrodito, Epafras, pues no, hermanos, envían a él, ¿no? Desde Filipos, desde ahí seguramente lo envían a Epafrodito, no, debe ser él, no sé, pero aquí, hermanos, este nombre, Epafrodito, para saber cómo estaba, pues, el apóstol, hermanos, animarlo y asegurarse de que sus necesidades físicas estuvieran atendidas. Miren los hermanos, ¿no? Serían de Filipos, hermanos, eh, ¿qué hacen? Ya, bueno, en la cárcel necesita apoyo. Hay que llevar, pusieron sus ofrendas y ya pues dijeron, ya esto llévale a Pablo, debe necesitar una y otra cosa. Ya, y para animarlo, pues no a Pablo, sí. Eso es lo que hacen, ¿no? Pero vamos a ver que también otros hermanos no piensan así. Entonces piensan de otra forma, ¿no? Y más piensan que ese es un problema, ¿no? Y seguramente han prejuzgado, como ya hemos comentado, hermanos, ¿no? Respecto a lo que está. Pero Pablo, hasta eso, hermanos, comprende, ¿no? Que todo es para bien del Evangelio, todo lo que pase, ¿no? Sea bueno, sea malo, hermanos, siempre el Evangelio va a progresar. Haga lo que haga el ser humano, el diablo haga lo que haga, hermanos, siempre todo va a salir para bien, hermanos, no del Evangelio. Es así, no, hermanos. Vamos a ver aquí, ¿qué dice Filipenses 1:12 al 18? Lee, nos está diciendo. Preguntas. ¿Cómo veía Pablo su encarcelamiento? Pues ahí ya estamos entrando en la pregunta, ¿no? Respecto a los versículos, veamos allí cómo Pablo veía su encarcelamiento, cómo nosotros estamos viendo la circunstancia que estamos pasando. Tal vez estamos en la cárcel, tal vez estamos enfermos, tal vez no sé, ¿qué te está pasando, hermano, a ti? ¿Cómo ves esa situación que estás pasando? No, unos de repente están fracasando en la empresa que están llevando, otros están prosperando, ¿no? Entonces, ¿cómo veía Pablo su encarcelamiento?
¿Qué lecciones podemos aprender de su actitud a pesar de las circunstancias en las que se encontraba? ¿Ah? ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué lecciones nosotros, hermanos, podemos aprender, ¿no? De la actitud, ¿no? A pesar de las circunstancias en las que se encontraba. Pues vamos a ver esas lecciones, hermanos. Bueno, Filipenses 1, 12 al 18 dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, está hablando Pablo, hablando de las cosas que le ha sucedido, está en la cárcel. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. O sea, está diciendo en otras palabras, el hecho de que esté en la cárcel, eso ha redundado, eso es para el bien, ha progresado de mejor manera la predicación del Evangelio. Eso es lo que está viendo, eso, está discerniendo y está viendo que es para bien todo eso, ¿no? Bueno, hermanos. De tal manera dice que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Qué pasó, hermanos, allí? Está diciendo Pablo que eso de estar prisionero allí, preso, entonces que se ha hecho patente, se ha hecho visible, hermanos, que por Cristo, por predicar el Evangelio, está allí. ¿Y esto cómo? ¿Cómo se sabe eso? Porque en el pretorio, hermanos, había policías o soldados que le cuidaban, seguramente por turnos, y él como está predicando, ¿no? En la cárcel, y los soldados también se están convirtiéndose, pues. Y todo el pretorio se entera, ¿no? Que realmente es un predicador de Jesucristo. Y muchos seguramente se han convertido, pues, allí, hermanos. Entonces, no es para mal, dice, ¿no? Él, y así a todos los demás también predicó. Y la mayoría, dice, de los hermanos, cobrando ánimo, hermanos, en el Señor, eso es lo que dice Pablo, ¿no? Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. O sea que los hermanos también no tenían miedo de estar en la cárcel o de morir, ¿no? Entonces predicaban la palabra de Dios, ¿no? Les dio más ánimo, ¿no? Algunos, dice, a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Aquí está el otro lado de otros hermanos, ¿no? Es falta de discernimiento, pues hermanos, y a veces no discernimos bien y empezamos a prejuzgar. Predican a Cristo, dice algunos hermanos, ¿no? Por envidia y contienda, hermanos. Pero otros de buena voluntad, ¿no? Los unos anuncian a Cristo por contención, ¿no? O sea, por competencia, ¿no? Contención, ¿no? No sinceramente, ¿no? Están predicando de repente, ya esta iglesia va a ser mejor que, no seamos mejor que la otra iglesia, así, ¿no? En competencia, por competencia nada más, ¿no? No sinceramente, ¿no? Pensando, y miren aquí, lo que predicaban era pensando de repente añadir aflicción a mis prisiones, o sea, hablando mal, pues seguramente de Pablo, ¿no? Predicaban, ¿no? Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Y otros predican por amor y saben que realmente está en defensa del Evangelio, pues, o sea, Pablo, ¿no? Está en defensa. ¿Qué pues dicen? Entonces aquí hay una interrogante. ¿Qué pues dicen? ¿No? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, miren hermanos lo que está viendo Pablo. No importa que agarren un pretexto, no, o por verdad. Cristo es anunciado de una u otra forma, ¿no? Y en esto me gozo, dice, y me gozaré aún. Miren, hermanos, el gozo, a pesar de que hay otros que están de repente hablando mal de Pablo, ¿no? Pero están predicando, ¿no? Aunque sea con esa mala intención, pero están predicando. Entonces yo me gozo, dice, pues me gozaré aún, dice. Este es los textos bíblicos, hermanos. ¿Qué les parece, hermanos? El mensaje que Pablo envió, dice, a la iglesia por medio de Epafrodito, sorprendió indudablemente a los filipenses. Sorprendió indudablemente a los filipenses, pues hermanos. Pablo veía sus circunstancias con otros ojos,
¿no? Su discernimiento espiritual, hermanos, lo llevó a considerar su encarcelamiento como algo positivo, ya que no obstaculizó en absoluto su tarea, sino que ha contribuido más bien al progreso del evangelio, hermano. ¿Qué les parece, hermano? Ha contribuido más bien al progreso del evangelio, hermanos. ¿Qué les parece, hermanos? A ver, apliquemos a nuestras propias vidas. Estoy recordando, hermanos, lo que anoche predicó ¿no? El hermano, y hablaba que allá en el norte del Perú, hermanos, pues él es de allí, de ese lugar, lo conocen muy bien a él. Bueno, él conoce a los hermanos que son empresarios y todo, nos contaba él. Y, y por ejemplo, hay un hermano líder ahí, creo que es anciano de iglesia y todo, tiene su clínica, pues, ¿no? Conjuntamente con su esposa y todo ello, ¿no? Y total, para atender, pues, ¿no? A una paciente, diremos así, cuenta, ¿no? El testimonio, vinieron, pues, personas y eran extorsionadores, extorsionadores, hermano. Entonces las personas de antemano, porque la hermana quería atender, que es doctora, entonces le dice, no, 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 queremos que el doctor nos atienda. Ya, muy bien, entonces el doctor fue y le atendió. Y entre lo que le está atendiendo, dice, pues no, le dicen, doctor, puede auscultarlo así, se va a quitar la casaca, para que, no, 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 no hay necesidad, no, pero para que sea mejor esto, aquello. Y hermanos, y estas personas lo denuncian a nuestro hermano, no médico, diciendo que tocamientos, por tocamientos, hermanos, lo han metido a la cárcel al hermano, al doctor, al anciano de la iglesia, lo han metido a la cárcel. Entonces, ¿cuál fue su actitud de nuestro hermano? Pues la actitud de nuestro hermano médico dijo, no, no se preocupen, dice, no, Dios sabe por qué me ha puesto acá, así que tráiganme no sé cuántas lecciones de fe de Jesús, hermanos. Aquí voy a enseñar. Y enseñó, pues, hermanos, creo que estuvo 9 meses, no sé cuánto tiempo, y enseñó, pues, a todos, hermanos, y en una gran cantidad que se entregó a Dios. Y en ese proceso, pues, judicial que estuvo, pues, la chica testificó, pues, ¿no? De que realmente sus padres lo habían llevado justamente con engaños para extorsionarlo al hermano médico, ¿no? Entonces a la chica lo han metido a la cárcel, bueno, nuestro hermano ha salido en libertad y los padres se han escapado, pues, ¿no? Han desaparecido. Bueno, entonces así afrontó ese hermano esa situación, hermanos. Ahora, ¿cómo nosotros estamos afrontando las circunstancias que estamos pasando? Mm. A este hermano injustamente lo metieron a la cárcel, pero él lo tomó también como Pablo, pues así, y predicó. Bueno, dice aquí, hermanos, Pablo dice, no, ha contribuido más bien al progreso del evangelio, pues. Donde otros solo veían cadenas y barrotes, Pablo veía pues a sus guardias romanos como potenciales ciudadanos del reino de Dios. También vio que su encarcelamiento, hermanos, animaba a otros a ser más activos y a estar más decididos a difundir pues el evangelio, a hablar con valentía en nombre de Cristo sin temor pues a las consecuencias. ¿Qué les parece, hermanos? Como habíamos visto otro día, de que hay un historiador que escribe, ¿no? De la etapa de la iglesia cristiana, así, la inicial, ¿no? La que fundó el Señor Jesús, así, ¿no? Cuando Jesús se fue, el diablo pues empezó a perseguir a través de los romanos, los judíos también, a la iglesia cristiana y quitaban la vida, pues, hermanos. Y el historiador dice, ¿no? Que también era un creyente, dice, ¿no? Que la sangre de los cristianos es como semilla y que aparecen más cristianos. Entonces el diablo se dio cuenta, ¿no? De que estaba mal. Él decía, ¿no? Pensaba que iba a desaparecer la iglesia, más al contrario, apareció más. Mataban cristianos y aparecían más cristianos. Imagínense, hermanos. Entonces cambió de estrategia, ¿no es cierto?, para poder destruir a la iglesia, meterse dentro de la iglesia, ¿no? Y así pervertir las doctrinas con mentiras y engaños.
Ahí sí tuvo su éxito. Por eso, pues, las recomendaciones en la Biblia es que hay que tener cuidado del interior en la iglesia, porque a veces se entran algunos hermanos, no, y usados por el diablo, pues, para dividir la iglesia y la iglesia se estanca. Pues, ¿cómo está nuestra iglesia? ¿Está estancada? ¿Ah? ¿Cómo está? Entonces, el enemigo ha podido estar, ha hecho su obra de repente, no sé, pero el asunto es de que nosotros tenemos que discernir y entonces, hermanos, pues entonces, como ya dijo nuestra hermana también, con la Biblia, hermanos, en base a la Biblia, discernir qué cosa es lo correcto, qué cosa es lo bueno, corregir lo que puede estar pasando en nuestra iglesia, pues porque la iglesia debe estar progresando, estar creciendo, e incluso dice ahí la palabra del Señor, que seamos perfectos como nuestro Padre Dios que está en los cielos, es perfecto, hermanos. Y eso, no, bueno, estoy yo recordando el mensaje, ¿no? Porque yo escucho el mensaje, pues también, y no lo puedo olvidar, pues, hermanos. Y él decía que el asunto, eso de la perfección significa progreso, crecimiento, crecimiento, crecimiento. Si es, como cristianos tenemos que estar creciendo, dice el mensaje, ¿no? Creciendo. El ser perfectos quiere decir crecimiento. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, un niño, hermanos, cuando nace, ¿no es cierto? Ahí el pequeñito está, no puede sentarse, no puede comer por sí mismo y así, muchas cosas. Pero el niño está sanito, pero está perfecto, pues en esa edad, digamos, de esos primeros meses, está perfecto. Pero si pasan 2 o 5 años y ese niño no sigue sin sentarse, no puede caminar, no puede hablar, no puede comer, ya no está perfecto, pues hermanos. Entonces, a eso de los 5 años ya tiene que caminar, hablar, corretear por acá, comer por sí mismo y tantas cosas, pues no. Entonces eso nos hacía ver, ¿no? De que ahí en esa etapa no está perfecto, está mal, hay problemas. En esa etapa ya pues para estar perfecto ya se dice, ¿no? Que ya tiene que caminar y que tantas cosas, ¿no? Pero ha crecido, ha crecido. Y si no está en esas condiciones activas, entonces dicen, no, no ha crecido, ¿no? Está mal. Entonces pasa con nosotros también, hermanos, tenemos que crecer, ¿no? Eso de ser perfectos, que dice, entonces ahí las etapas, dice, no, no nos explicaba eso, ¿no? Importantísimo, hermanos, que yo les comparto a ustedes eh, para que esa riqueza espiritual, hermanos, ¿no? De que, como dice, sé perfecto como su Padre está en los cielos, sean perfectos. Como dice también Pablo, hermanos, no sean niños espirituales que siguen tomando leche. ¿Qué les pasa? No son bebés. Tienen que ser maduros, comer comida sólida, hablando espiritualmente, pues, hermanos. ¿Cómo podemos estar en la iglesia así? Estudiando lo básico. Ya deberíamos conocer más a fondo, dicen, ¿no es cierto? Y ya ser maduros, pues no estar ya trabajando, yendo, ¿no? Que aquí me tienen que visitar todavía, no, que el pastor no me visita, que es, ¿cómo? Tú tienes que visitar, pues, hermano, ¿cuántos años estás en la iglesia? ¿No has aprendido? ¿Cómo es eso? Entonces así nos dirían, pues también no hemos crecido, seguimos bebés espirituales, hermanos. Bueno. Entonces Pablo discierne las cosas y es el discernimiento, pues viene con la madurez también, ¿no? Para esto el estudio de la Biblia, la oración, la testificación. Aunque resulte inconcebible, algunos pensaron pues que el encarcelamiento de Pablo significaría más atención para ellos y su propia predicación del Evangelio, hermanos. Qué lamentable ejemplo de egoísmo dentro de la iglesia misma, hermanos. Como había dicho Jeremías mucho antes. Entonces, ¿cómo es el ser humano, hermano? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, hermanos. ¿Quién la conocerá? Así que nuestro corazón, hermanos, es engañoso y perverso nuestro corazón, hermanos. ¿Quién lo conocerá? Así dice Jeremías 17:9. Por eso no debemos confiar en nuestro corazón, sino hay que confiar en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y que a través del Espíritu Santo, pues, nuestro corazón esté bien, ¿no? Por eso David pedía, ¿no? Señor, cámbiame mi corazón. Él cometió un error también, ¿no? Estando fiel a Dios.
Entonces él decía, quítame ese corazón, no cámbiame, dame otro corazón, ¿no? Afortunadamente, hermanos, en contraste, algunos obreros fieles se volvieron pues más activos en su difusión del Evangelio. Amaban tanto a Pablo que el sufrimiento que le vieron soportar por su fe los llevó pues a confiar más en Cristo, hermanos, a ser aún más activos en la causa del Señor, a ir a donde antes temían adentrarse, a hablar en situaciones en las que antes guardaban silencio, hermanos. Hizo también que aún más personas aceptaran a Cristo y difundieran el Evangelio de salvación. Así es, hermanos, miren las cosas, ¿no?, que estamos aprendiendo. ¿Qué has aprendido, hermano o hermana, de las experiencias incuestionablemente malas, digamos? ¿Qué cosas aprendió, hermanos? De las circunstancias malas que has pasado. Pero dice aquí, pero que te han reportado pues algo positivo. A veces esas circunstancias malas que te ha pasado te han reportado algo positivo. ¿Sí o no, hermano? ¿Cómo podemos aprender a confiar en Dios, incluso cuando el resultado positivo no es evidente? Bueno, yo estoy compartiendo con ustedes aquellas cosas que escucho también, hermanos. Justo anoche escuché muchas cosas interesantísimas, hermanos, ¿no?, en la predicación de empresarios allá, como les decía, en el norte. Él contó testimonios, ¿no, hermano? Empresarios que ahí en la iglesia, ¿no?, que lo que conocía, ¿no?, de los almacenes grandes, ya, pero ahora, cuando lo llamaron, pues veía que se había reducido, pequeños, apenas ya estaban sobreviviendo. Otros ya también que han empezado con pequeños negocios, cuando lo llaman, dice, por favor, ven ¿no? Al hermano de su nombre le llaman, ven, vas a dar una capacitación a mis trabajadores. Bueno, él había visto unos dos, tres personas, ¿no?, que estaban ahí en el negocio que tenía, era de vender de vender cebollas, creo. El asunto es de que esperó encontrar pues, unos dos, tres personas y 200 personas, 200 trabajadores y una cantidad de varios camiones que tenía allí, hermanos. Uy, se admiró, ¿no? De cómo rápidamente ha progresado, ¿no? Eso, la exportación de cebollas, ya exporta, dice. El secreto, hermanos, lo que dice la palabra del Señor. ¿Dónde está el secreto, hermanos? Que devuelve el diezmo, pues, ¿no? Y la Biblia dice, no, no, ¿quién va a robar a Dios? Pero ustedes me han robado, pues, en vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Devuelvan el diezmo y las ofrendas, dicen, ¿no? Y yo les voy a abrir las ventanas del cielo y les voy a bendecir hasta que sobreabunde. Y mientras unos eran fieles a lo que dice Dios, progresaban, pero otros que ya se entiende, ¿no?, que no eran fieles, pues, a Dios y fracasan, pues, hermano. Y eso es lo que lo que experimentó, lo que vio ahí en el norte, ¿no? Con muchos hermanos. Él nos cuenta, pues, eso, ¿no? Para que nosotros podamos también aprender. Entonces, a esa circunstancia negativa que a uno le puede pasar, puede estar en crisis tal vez no está pues uno ajustado también a lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Y eso nos debe llevar a reflexionar a cada uno de nosotros, ¿no? ¿Por qué una cosa? ¿Por qué otra cosa? Y el para qué. Y el para qué, hermanos, es pues de que, para que cambie. Estoy fracasando justamente o sea, cuando dice nuestro cuerpo está inflamado, hermanos, es el cuerpo, nosotros tenemos que decir para qué, no es el por qué, no, sino el para qué. El cuerpo está reaccionando, está diciendo, aquí hay, de repente, Hermano, buenos días. sí, 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 participe, hermano, hermano. Hermano, una consulta. Bueno, estábamos hablando sobre la vida de Pablo, ¿no? Y Pablo, cuando estaba encarcelado, él hablaba de alegrías. Eso también lo hemos tocado en la iglesia el día sábado y al cual dice una pregunta, ¿no? ¿Cuál habrá sido su corazón para sentir esa emoción que mientras él estaba encarcelado, incluso no fue encarcelado nada más, sino fue tratado muy mal y su corazón seguía hablando de fe, de alegría, ¿no? Y él dijo también, pues, hasta morir era un premio para él, porque él tenía entrada al cielo, ¿no? Pero me ponía a pensar,
mm, mira, mientras Pablo llevaba esa vida, ¿ya? Nuestro Señor Jesús en Getsemaní, antes de ser crucificado, él sufrió. Incluso dice la Biblia, ¿no? Hasta sudó gotas de sangre, ¿no? Entonces, ¿cuál es la comparación que se puede, o qué se puede sacar de esta comparación que se hace? Jesús sufría antes de ser crucificado, lo dice la Biblia claramente, ¿no? Incluso ahí en Mateo, en Marcos, creo dice, tristeza está mi alma hasta la muerte, triste está mi alma hasta la muerte. Pero Pablo sentía lo contrario también. ¿Cómo se puede explicar eso, hermano? Y eso de que Jesús se le apareció a Pablo, pues no para que se convirtiera en un fiel apóstol. O sea, yo digo, no, mira, Jesús sintió miedo como humano hemos sido. Yo también sentiría miedo. Yo en este momento, hermano, yo en la iglesia les pregunté, yo no estoy preparado para, mira, yo no estoy preparado para pasar una prueba grande. Si obviamente yo le pido a Dios, ¿no? Si es que me vas a enviar una prueba, por favor, estate presente al lado mío. Porque es hablar fácil de que hay que estar alegres, hay que predicar, que esto, aquello, ¿no? A mí mismo no me, yo fui a visitar a la cárcel a un amigo acá en Cusco. Bueno, yo soy cusqueño, hermano, aunque usted ya no lo es. Es triste estar en la cárcel, hermano. Es bien triste. Fui a visitar y cuando salí pensé que estaba saliendo, wow, una libertad grande, ¿no? Y en aquellos tiempos Pablo habrá sido lo peor. En los tiempos de Pablo habrá sido lo peor. Bueno, pero yendo al grano, ¿no? La pregunta es de que nuestro Señor Jesús ha pasado tristeza antes de morir, pero Pablo al contrario también, ¿no? Él quería morir incluso. ¿Cómo se puede explicar estos dos contextos, hermano? Muy bien. Gracias, hermano, por su pregunta. Ahí está la pregunta para todos, hermanos. Lo que yo estoy viendo es de que nuestro Señor Jesucristo era un hombre, una persona igual que nosotros, pues no, igual que nosotros. Entonces, él pasó esa circunstancia, veo en el Getsemaní, ¿no es cierto? Que humanamente, seguramente, pues no, así como nosotros, como tú dices, hermano, entonces él tal vez pensaba, ¿no? Pensaría, ¿no? De que podría ser librado, ¿no? De eso, de, de lo que estaba pasando, ¿no? De esa experiencia que estaba pasando. Pero vemos sus palabras del Señor Jesucristo, que es importante, ¿no? Ahí también el discernimiento, ¿no es cierto? Lo que discierne el Señor Jesucristo en esa circunstancia es darse cuenta de que su plan de repente humano, ¿no? De librarse de las cosas que tiene que pasar o está pasando, ¿no? Eh, Hay dos actitudes, ¿no? Como tú dices, hermano, dicen, no, yo no podría, y anticipadamente estás diciendo, ¿no? Que no podrías pasar esa prueba, ¿no? Pero ahí está el ejemplo del Señor Jesús, ¿no? Es un asunto de que, no, lo que ahora estás pasando, no tal vez de mañana, ¿no? A veces nos adelantamos, ¿no? Y nos estresamos. Hermano, el Señor discierne y dice, Señor, ora, ¿no? Y dice, Señor, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Eso igual que Pablo. Pablo también ve la circunstancia que está pasando y no, él no está quejándose contra Dios, pero Señor, estoy predicando tu palabra, ¿por qué me has metido a la cárcel? Porque Dios está al control, pues. ¿Acaso Dios no está al control en lo que te está pasando a ti, a mí? Él sabe por qué nos pasa, ¿no? Entonces, no es que tampoco él genere, ¿no? Algunos males que nos vienen. Si yo estoy mal, por ejemplo, entonces digo, bueno, conscientemente digo, es que he desobedecido y estoy sufriendo consecuencias. Y Dios permite que eso pase para que aprenda a no a cometer esos errores, sino cambie de hábitos. Entonces yo reflexiono así, ¿no? Pero si estoy pasando una cosa injustamente, entonces digo, ¿para qué? Ah, ya, esto es para predicar, ¿no? Y así, ¿no? Bueno, uno tiene que discernir, entender, y Jesús discierne y entonces dice, Señor, se haga tu voluntad,
Y la voluntad de Dios es que sí, pague por nuestro pecado, muera esa segunda muerte, que es una experiencia, hermanos, pues terrible. Por eso también dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios, el Padre, tuvo que desamparar, tuvo que dejarlo, que pague por nuestro pecado, porque el pecado lleva a eso, a separación eterna de Dios. Y esa experiencia pasó el Señor Jesucristo por nosotros. Tuvo que experimentar. Pero a pesar de eso, de esa experiencia, sus últimas palabras antes de morir fue de confianza. Por eso es la fe de Jesús. Dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió. Y venció. Y resucitó al tercer día, hermanos. Venció. Entonces son experiencias que nos enseñan, hermanos, ¿no? A discernir las circunstancias que estemos pasando y a tomar decisiones también, pues, ¿no? Entonces Pablo lo ve, ¿no? El encarcelamiento como una oportunidad para predicar. Y predica y mucha gente se convierte, ¿no? Y se goza y se alegra. Deberíamos gozarnos y alegrarnos también porque, aunque no entendemos, claro, no nos gusta, a mí tampoco me gusta sufrir dolores, ¿no? Que te esté doliéndote, no tienes ganas para nada, pues ni siquiera tal vez porque no quieres ni levantarte de la cama porque te está doliendo, pues te duele insoportablemente, no puedes soportar el dolor. ¿Cómo vamos a? Entonces, pero en medio de todo eso, uno pues también decir, ¿para qué, Señor, te pasan? Tal vez son, claro, siempre son lecciones para aprender, ¿no? Nos está como nos conoce a cada uno personalmente, sabe por qué pasa uno y otro. Por eso dice, las pruebas está a la medida de una persona, de que podemos pasar. Esa es la promesa de Dios. A cada uno se le está viniendo las pruebas, o sea, Dios está preparándonos para vivir eternamente con él. Bueno, si Hermanos, quieres buenos días. participar, participa, hermano, hermana, pregunten también, Buenos hermano. Sí, días, hermano. hermanos. Buenos días, Buenos días. hermanos. ¿Cómo está? Solo una pequeña acotación. La diferencia, la pregunta que hizo el hermano. ¿Por qué Pablo sí sintió, o mejor dicho, por qué sí el Señor sintió miedo? Y Pablo no, al contrario, era alegría para él. Sufrir por su maestro, sufrir por el Evangelio. El punto es que Jesús vino a redimir al ser humano. Él sintió la separación de cuando dijo, Padre, ¿por qué me desamparó? La consecuencia del pecado que hay entre el hombre y Dios. Eso él sintió. Por eso dijo, Señor, ayúdame a pasar. En el caso de Pablo, no. Él no vino a redimir. Él estaba dando el Evangelio. Y cuando uno lo hace de corazón, no le causa tristeza, sino gozo, porque sabe que está cumpliendo una misión. Es muy diferente. Jesús es el Salvador. Jesús es el que padeció dolores como ninguno, porque era raza humana. Pero el objetivo que era, él tenía que morir por toda la raza humana. Y él estaba sintiendo ese peso de la separación que hace el pecado en el hombre. Y de hecho, tenía miedo. ¿Por qué? Porque eso ocasiona el pecado. En el caso de Pablo, no. Él no estaba con esta misión. No sé si me han entendido, hermanos. Gracias. Amén, amén, amén. Sí, pues, hermanos, así como dice nuestra hermana, el Padre y el Hijo es uno solo. Espíritu Santo también uno solo, un solo Dios, ¿no? ¿Cómo puede ser posible eso, hermanos? Que haya esa separación entre el Padre y el Hijo si es uno solo. Pues esa experiencia pasó por amor a nosotros, por amor a nosotros, ¿no? Entonces, pero venció, pues, hermanos, ¿no? Venció. Esa es la única forma de que podíamos ser salvados. Si no hacía eso, ¿no? Dios o a través de su Hijo no hacía eso, hermanos, no seríamos nadie salvos, pues, no, hermanos. Entonces, ese es el gran amor que tiene Dios y también vemos que Dios es justo con pagar por nuestros pecados. No pasa por alto ninguno de los pecados, ¿no? Entonces, lo que merecen nuestros pecados, Él pagó allí, ¿no? Bueno, pero ahí está, hermanos, pues,
¿no? Los principios que nos enseñan a nosotros también ahora a poder pasar, discernir, hermanos, tomar decisiones en las circunstancias que estemos pasando. Si algo nos está pasando, hay que entender, ¿no? Decir, ¿y para qué es esto, no? ¿No? Porque de repente alguien se hace la pregunta, ¿pero por qué? Claro, no está de más, diría esa pregunta también, porque los problemas que podemos tener pueden ser pruebas, así como a Job, o de repente consecuencias de nuestras malas decisiones, y de repente, pero eso puede servir, ¿para qué? Para cambiar pues nuestra vida, ya no seguir viviendo como estamos viviendo, ¿no? Así de repente, no haciendo lo que Dios dice, ¿no? Sino haciendo nuestros propios planes, y lógicamente, tarde o temprano, vamos a tener que fracasar, y eso a buena hora para que nos demos cuenta que estamos mal, porque si no, hasta que venga Jesús, vamos a creer que estamos bien cuando estábamos mal y nos perdemos, pues hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos, grandemente. Ahora sí, nos vamos a despedir. ¿Algún hermano o hermana que está aquí en la sala que desea despedirnos? Bueno, Entonces, por justo favor, que a ver, termine, ya. ¿no? Antes que Hermano termine, Marcelino, sí, diga, recién hermano. son las 8, acá, allí debe ser las 10. Y bueno, la pregunta es muy buena para reflexionar. ¿Por qué aparenta de que Jesús tiene miedo? Sin embargo, Pablo está gozoso. Porque Jesús gustó la segunda muerte, cuando en la cruz dijo, Eli, Eli, lama sabachthani, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento el Padre, cuando estaba cargando todo el pecado del mundo, de ti, de mí, de los antidiluvianos, de todo el mundo, Dios retiró la mirada de su Hijo. Jesús estaba sufriendo la segunda muerte. Nadie, absolutamente nadie experimentó eso. Por eso es que Jesús, en su situación de vivir una, una experiencia humana, tuvo miedo. Por eso oró 3 veces. Si es posible, Padre mío, que esta copa pase sin que yo lo beba, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es muy diferente. En cambio, Pablo cantaba porque él era el primero en dar apoyo para que maten, por ejemplo, a Esteban. Y se gozaba, porque él pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios, pensaba. Pero cuando tuvo el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, discierne las cosas correctamente. Cuán errada estaba yo. Ahora me toca a mí pasar las penurias que pasó Esteban, y lo hizo gozoso. Eso por una parte. Segundo, de que en la prisión cualquier ser humano ya no más piensa en la calle, ya no más piensa en el deporte, ya no más piensa. Su pensamiento se centra en las cosas, priorizando qué es lo mejor en ese momento. Juan de Patmos, por ejemplo, en la cárcel, el, en la isla ya, en Patmos, estaba siendo un instrumento de Dios para escribir el libro más hermoso que la palabra de Dios contiene, Apocalipsis. La mejor obra que los seres humanos han podido leer. Los pensamientos de Dios que tiene para una raza caída. Entonces, la misma experiencia tuvo Pablo. Y si usted o yo visitamos alguna vez en la cárcel, entonces tienes que priorizar, y el discernimiento es completo en todas las áreas de la vida.
Yo sé que esto para muchos es contradictorio, pero el Espíritu Santo nos hace entender poco a poco las lecciones. Gracias, hermano Justo. Amén, 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 hermanos. Muy bien, hermanos. Así que mañana continuamos y ahora sí nos despedimos. Hermano Alberto, por favor, despídenos con una oración si todavía estás allí, hermano. Por favor. Muy bien. De repente, hermano Alberto, por favor, despídenos con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por este día y también por la lección aprendida de tu hijo Pablo, que demostró que a pesar de las tristezas se puede vivir en alegría, Señor. Gracias por enseñarnos esa parte, Señor. Te pedimos ahora que nos conduzcas en el día a nuestros trabajos, en nuestras vidas familiares y que tengamos un comportamiento de ser un buen padre, de ser un buen hermano, de ser un buen hijo y de ser buen esposo, Señor. Gracias, Señor, por todas estas alegrías, por todas las tristezas, porque sabemos que en ti podemos resolver todos nuestros problemas, Señor. También te pido, Señor, por todos los hermanos que están en las cárceles, algunos injustamente encerrados. Protégelos con tu amor, Señor. Envía tu Espíritu Santo para que puedan, ahí ellos pueden tener esperanza, Señor, de liberarse, pero bajo tu voluntad, Señor. Señor, estamos pasando situaciones difíciles acá en el mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender toda esta situación y no separarnos de ti, Padre Santo, así como tu hijo Pablo lo hizo, que en situaciones difíciles él no se desquitó de ti, Señor. Así queremos estar, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestro carácter y nuestra forma de ser, Señor. Perdónanos. Ayúdanos a estar en ti, Señor. Protege a los niños indefensos, señores. A aquellas mujeres que están siendo maltratadas, señores, en el mundo. No sabemos, ni siquiera vemos, Señor. Solo tú sabes, Señor. Eres grande, Señor. Gloria a ti sea todo, toda la alabanza, Señor. Padre bueno, Padre eterno, Padre misericordioso. Gracias por todo, Señor. Estos favores te pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, hermano Alberto. Muy bien, queridos hermanos, que Dios los bendiga y hasta mañana, Dios mediante, hermanos. Hasta mañana. Hasta mañana, hermano, con todos. Hasta mañana, hermano, justo. Hasta mañana, hermano Hasta mañana. Marcelino.